Bien, buenas tardes, reciban todos un cordial saludo, como siempre, de verdad, en esta hora y en este tiempo, pidiéndole al Señor que sea por gracia, que podamos, a la verdad, podamos compartir hoy la bendita palabra del Señor, lo que Él tiene para nosotros, así que pidámosle hoy con humildad y con sencillez que la verdad en su espíritu ilumine nuestro entendimiento, que la palabra nos sea revelada. Um, Pidámosle al Señor con sencillez y con humildad que hoy Él tenga una palabra de verdad como siempre lo ha venido haciendo en estos días. Y es muy grato saber que, por ejemplo, en estos días, o al día de ayer, más exactamente, terminamos nuestras predicaciones expositivas que tienen que ver con la carta del apóstol Pablo a los colosenses, que sé que para cada uno de ustedes fue de gran provecho, como lo fue para mí. La verdad, siempre sorprendido con lo que el Señor tiene para enseñarnos, para hablarnos a través de su palabra. Siempre Él nos sorprende, siempre, siempre. Así que creo firmemente que hoy no es la excepción, que no será la excepción en futuros días, el cómo Él nos sigue sorprendiendo con su bendita palabra. Por eso damos gracias al Señor por disponernos también en este tiempo y disponer este tiempo para nosotros. Amén. Espero que usted me esté escuchando bien, espero que tenga un buen sonido, espero que se vea de la mejor forma. Lo invito también a que si no ve a alguien que usted conoce, que usted sabe que deba de estar ahí, pues invítelo, llámelo, ubíquelo, dígale, mira, estamos en aprovechando bien el tiempo, la palabra del Señor no está presa. Si usted a bien tiene, ubique las personas. Recuerde que es muy importante como siervos, como cristianos, estar involucrando a las demás personas en, en aprovechando bien el tiempo. Hacemos bien cuando invitamos a 3 personas, a 4 personas, a 5, a 10, no sé. Ahorita que estamos orando por la plantación de nueva iglesia en otra ciudad, pues estamos también orando para que el Señor nos respalde. Sabemos que es un tiempo en el que pues obviamente por la situación no se podría llevar a cabo ya, pero lo que sí podemos llevar a cabo ya es la oración. Amén. Así que a todos, por favor, acompáñennos en oración para estar de alguna forma pidiéndole al Señor y que Él, por su buena voluntad y gracia, eh, nos permita plantar iglesia en otra ciudad en otras ciudades, que a la verdad también es nuestro anhelo. Amén. Bien, pues vamos a orar, así que dispóngase para orar, prepárese, si tiene su vaso con agua, su té, su café, su cuaderno, su Biblia, sus apuntes, siempre serán necesarios, hermano, porque cada vez que usted toma apunte, tiene algo, cada vez que usted toma apunte es como si tuviera algo de estima. Y no de estima porque lo enseñe yo, no de estima porque sea usted, de estima porque lo puede dar a otros. Amén, lo puede dar a otros. Así que lo invito a que tome sus apuntes, a que tenga su Biblia y a que llegado el tiempo usted lo pueda enseñar a otros, lo pueda replicar a otros, ¿sí? También desde su personalidad, desde lo que es usted, también está llamado a enseñar, amén. Igual, si quiere replicar el vídeo, también lo puede hacer. Estamos ahorita por el Facebook y ahora sobre las 8:30, si ya mal no estoy, estaremos por nuestro canal de YouTube. Así que también ahí estaremos para que esté invitando personas, amén. Señor, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro buen Dios. Una vez más, Señor, como siempre, nuestro buen Dios, eres fiel, eres santo, eres justo, Señor, gracias por cada persona que en este tiempo se conecta, que tiene avidez, que quiere aprender las escrituras, pero sobre todo, Señor, que también en ellas alcanzamos reposo, descanso y paz, que buena falta que sí nos hace a todos, Señor, en este tiempo. Descansar y aprender a reposar en tu palabra es muy necesario en este tiempo, Señor. Así que te damos gracias, buen Dios, por disponer de este precioso y valioso tiempo, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Delante de ti, bendito Rey Santo, cada familia, cada hombre, cada mujer,
de los que de alguna manera se conectan de otras ciudades. Señor, los bendecimos en Cúcuta, en Yopal, en Armenia, en Villavicencio, en Pereira. Bueno, se me quedarán algunos fuera del país también, Señor, donde nos amplían con generosidad y tienen de alto y de buen aprecio este tiempo, Señor. Así que a cada uno de ellos, Señor, bendícelos y dales la gracia también para poder ganar a otros, para que otros también hayan descanso, reposo y paz en los principios y en las verdades eternas, que a buena falta que sí nos hace, Señor, descansar en ti, sentirnos cuidados, protegidos, amados, restaurados, consolados, a buena falta que nos hace a todos, Señor. Gracias, bendito Rey Santo. Es en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, bien, pues quiero anunciarles que si el Señor a bien tiene y permite usar este predicador, pues estaré a partir del próximo martes desarrollando la carta del apóstol Pedro. Vamos a estar desarrollando primera y la segunda carta del apóstol Pedro. No, como toda la Biblia, no es un tema sencillo, pero le pedimos a Dios que, a nuestro Rey de Gloria, que por gracia nos permita hacerlo. Amén. Así que todos cordialmente invitados. Alcanzamos primera y segunda de Pedro, nos alcanza la vida para ello. El tiempo también, pues lo vamos a hacer gustosa, juiciosa y disciplinadamente. Ya estoy terminando algunos bosquejos y algunos repasos para poder de verdad enseñar correctamente. Conforme aprendimos también, conforme al método inductivo, pues obviamente no los invitaré a que marquen palabras claves, a que hagan listas, términos de comparación, términos de conclusión, términos de referencia. No va a ser así, va a ser predicación expositiva, ¿no? Sin embargo, lo haremos capítulo a capítulo, versículo a versículo, si el Señor a bien tiene y permite. Amén. Amén. Pues bueno, una vez más, buenas tardes a todos. En Cali, ay, se me olvida, en Cali, sí, en Cali, no dije Cali, así que sé que hay familias en Cali. Benditas ustedes, familias que se conectan, y bendita usted, familia, cada uno de esos miembros familiares, benditos cada uno de ustedes que se ocupan de alimentarse y de crecer en los principios. Les bendecimos grandemente. A la verdad, mi esposa y yo les manifestamos nuestra gratitud también. Amén. Muy bien, dicho lo anterior, pues demos comienzo a lo que hoy hemos denominado como un especial cuidado, que bueno, tiene que ver con la primera carta del apóstol Pedro. Me van a perdonar si por momentos digo Pablo, porque venimos de alrededor de, no sé, no tengo exactitud, unas 35 tal vez, o 35 predicaciones expositivas en la carta a los Colosenses, dijimos Pablo. Entonces me perdonan cuando por algún momentico diga Pablo, pero es la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, en el versículo 7. Vamos a estar leyendo allí. Capítulo 5, versículo 7 de la primera carta del apóstol Pedro. Y dice la bendita palabra, leámoslo por favor desde el versículo, capítulo 5 dije, ¿sí? Versículo 6. Versículo 6, por favor, sígame ahí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Amén. Amén. Síganme ahí, por favor. Muy bien. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bien, vamos a tenerlo hasta ahí por ahora, hasta el versículo 9. Y bueno, digamos que aunque no vamos a empezar desde el capítulo 1, porque hoy no teníamos dentro del tema la carta del apóstol Pedro, no habíamos determinado aún. Lo terminamos apenas hace un par de horas, por lo que se venía haciendo y estudiando entonces. Pero digamos que nos sirve para como ir enmarcando lo que va a ser nuestra enseñanza del apóstol Pedro a partir del próximo martes. El propósito de la carta
voy a contextualizar, siempre será muy bueno enmarcar, es muy conveniente enmarcar siempre la predicación para poder entender con precisión lo que el Señor nos quiere enseñar también. Siempre será bueno hacer una introducción, enmarcarla, o sea, poner dentro del contexto el texto que vamos a enseñar, siempre será muy importante. El propósito expresado por el apóstol Pedro en sus cartas y en particular en la primera carta va dirigida a unos lectores ciertamente que son la iglesia. Vamos a ver cuáles son las iglesias, lo veremos más adelante ya desarrollando la carta. Pero básicamente lo que él quiere al expresar y el propósito de la carta y expresar en la carta es un propósito. El propósito no es otro que la iglesia y los creyentes del tiempo se mantuvieran firmes en la verdadera gracia de Dios, que se mantuvieran firmes frente a la escalada de persecución y sufrimiento. Y para ese fin es que el apóstol Pablo escribe la carta y le recuerda la decisión que tomaron y la esperanza en la herencia que se tiene segura por la decisión que tomaron, y esto es en Cristo Jesús. Él ciertamente en su primera carta como que da unos delineamientos e instrucciones de cómo poder llevar a cabo una vida cristiana aún en medio de un mundo hostil, aún en medio de en ese momento, una sociedad bastante hostil en contra del pueblo cristiano, pero también marca de una manera muy especial los privilegios y las bendiciones de conocer a Cristo aún estando en medio de esa sociedad hostil. El apóstol Pablo les da una serie de instrucciones de cómo comportarse ciertamente en medio de ese sufrimiento, de ese quebrantamiento, de ese dolor, en medio de esa ansiedad, digámoslo, problemas, circunstancias adversas. Y el apóstol el apóstol Pedro quería que sus lectores vivieran de manera triunfal, de manera victoriosa. Aún encontrándose en medio de todo esto, pareciera como un poco contradictorio, pero el apóstol Pedro lo que anhela es que aún y con todo lo que se veía alrededor, la iglesia y los hermanos no perdieran su fe en Cristo, se mantuvieran firmes y sin amargarse, se mantuvieran firmes y sin abandonar la esperanza, porque él tiene muy claro que la esperanza no es terrenal, sino la esperanza es celestial. Por eso él le recuerda también, le recuerda de alguna manera que por favor no olviden que el Señor vendrá por segunda vez, no lo olviden. Desde ese tiempo el apóstol Pedro ya estaba anunciando la segunda venida de su amado Señor. Por eso para el apóstol Pedro el obedecer la palabra de Dios a pesar de las circunstancias, de las situaciones, de tanto antagonismo de la sociedad, de ese momento, de ese medio hostil de ese tiempo, él de alguna forma también anima, ¿no? Y les dice, mire, obedezcan, manténganse firmes, manténganse humildes, manténganse sencillos. Esto hará que ustedes verdaderamente sean esos testigos fieles del Evangelio, de lo que es la verdad, de lo que es la palabra. Eso es lo que pretende ciertamente el apóstol Pedro al escribir la carta. No era un tiempo sencillo, no era un tiempo, unos tiempos de relajación, no eran unos tiempos de confort, eran unos tiempos complejos donde fácilmente la iglesia podría caer en desánimo, podría caer en ansiedad, podría caer en cierto tipo de frustración. Entonces, por eso el apóstol Pedro les escribe la carta. La primera, bueno, ya hace una segunda carta que muy seguramente, si el Señor a bien tiene y aún Él lo dispone, de aliento y de lo que Él provee, pues podamos desarrollar los primeros capítulos, los primeros 5 capítulos, que son los que componen la primera carta del apóstol Pedro, y desarrollemos seguramente los siguientes 3 capítulos, o sea, la segunda carta del apóstol Pedro, para cerrar con un broche bien especial, que ya terminando la carta en el
la segunda carta del apóstol Pedro, les anunciaré cuál es. Por ahora, dicho lo anterior, el apóstol les dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, hagámosle preguntas a la carta. Pablo, Pedro, ¿de quién tiene cuidado el Señor Jesús? ¿De quién tiene cuidado nuestro Rey de Gloria? Responde Pedro, Él tiene cuidado, vamos a ir 2 versículos anteriores, Él tiene cuidado de aquellos que están sujetos, de aquellos que son sumisos, de aquellos que se revisten de humildad, porque dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estoy leyendo el versículo 5. Pedro, ¿de quién tiene Él cuidado? Él tiene cuidado, versículo 6, de los que se humillan. ¿Y se humillan cómo, Pedro? Bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y esto para qué, Pedro? Preguntémosle, hagámosle preguntas a Pedro. Y Pedro responde, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ah, muy bien. ¿Y esto cómo se debe hacer, Pedro? Pedro responde, echen toda su ansiedad sobre Él. Ah, muy bien, Pedro. Muy bien, Pedro. ¿Y qué va a ocurrir si yo echo toda mi ansiedad sobre Él? Pues Él va a tener cuidado de ustedes. Ah, muy bien. Tengan cuidado, Él va a tener cuidado de ustedes. ¿Y en qué va a consistir el cuidado? Pues en que mantenerlos a ustedes sobrios, te dice sed sobrios, o sea, los va a mantener sobrios, sed nos está diciendo, bueno, mantengámonos nosotros, pero siempre y cuando nos vamos a mantener nosotros, siempre y cuando nos mantengamos, como dice, sujetos, sumisos, humildes y humillados bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? Y por eso sean sobrios, estén atentos, ¿sí? Él va a tener cuidado de ustedes, pero estén muy atentos, estén muy atentos. ¿Y esto por qué, Pedro? Porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual no dice que enfrentes firme, ahí no dice que lo enfrentes, que lo encares, que lo combatas, no, ahí dice al cual resistid firmes en la fe. O sea, ¿cómo se resiste al diablo? Firme. ¿Y en qué? En la convicción. ¿En cuál convicción? Cristo. Esa es nuestra fe. Muy bien. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, de esta misma forma, no solamente el sufrimiento, el padecimiento, no solamente la ansiedad, los problemas, las circunstancias adversas son nuestras en nuestro país o en esta ciudad o en esta iglesia, sino que es en todo el mundo. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, echen toda su ansiedad. Vamos a mirar una versión, permítame ir a esta versión. Ampliemos, dice, echen toda su ansiedad. Mire cómo dice acá. Dice, también tengo algo que decirles a los jóvenes, porque se está refiriendo, sí, ciertamente, en el versículo 5, igualmente jóvenes, pero el término joven aquí no se está refiriendo al joven como tal, sino también a aquellos que llevan cierto trasegar en la vida cristiana, pero que aún les falta madurar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Aún les falta madurar. Incluso, bueno, podría valerse que también, como lo indican algunos comentaristas, también a los jóvenes, porque los jóvenes, literalmente jóvenes, solteros, vienen a ser la fuerza de la iglesia, vienen a ser el vigor en la iglesia, vienen a ser los herederos en la iglesia, vienen a ser los herederos de la enseñanza. Entonces también el apóstol les dice, jóvenes, ustedes estén sujetos. Esto se lo dice a los jóvenes, porque cuántos saben que uno de joven pues se porta con cierta terquedad. A sus 20 se quiere uno comer el mundo, a sus 22 se cree uno Iron Man, las chicas Elastigirl, y bueno, por eso el apóstol Pablo dice, manténganse sujetos a los ancianos. A los ancianos no son a los de mayor edad, está hablando de los que más, digamos, trayectoria tienen en la iglesia, que pueden enseñarles, que pueden aportarles, que pueden instruirles, que pueden exhortarles, que pueden amonestarles. Sujétense a ellos y sean sumisos, todos sean sumisos, unos a otros revestidos de humildad. O sea, el apóstol Pedro también recurre a la unidad en humildad, en sencillez, igualmente. E involucra también ahí a los jóvenes y les dice, jóvenes, ustedes son muy... Si los involucras, porque el apóstol Pedro considera como Jesús, como nuestro Dios, considera que la juventud en la iglesia es muy importante. Es un brazo, permítame decirle así, un brazo empoderado, en fuerza, en vigor, ¿no? En inteligencia también, porque cuántos saben que los jóvenes de hoy tienen unas capacidades excepcionales.
Por eso el apóstol Pedro les está diciendo, ustedes también, jóvenes, sujétense a los que llevan cierta trayectoria, que están casados, pero no han madurado del todo, también sujétense, ustedes tienen que crecer, tienen que seguir creciendo, porque ustedes son muy importantes en el cuerpo de Cristo. Uno, eso, y lo otro, porque eso los va a mantener firmes en la fe, sabiendo ciertamente que estos padecimientos están por todo el mundo, pero de igualmente, escuchen, estén muy sujetos, también sean obedientes, sean humildes, sean sencillos, dejen de enseñar, instruir, porque hay algo que es claro, es de la única manera que ustedes pueden resistir en la fe, ¿sí? Sabiendo, escuche, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, leamos en esta versión, por favor. Dice así. Dice, confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Confíen a Dios todas sus ¿qué? Sus preocupaciones. Y esta otra versión dice aflicciones. Aquí hay una que hace aflicción, también a dolor. ¿Sí? Del mismo modo, mire, dice esta versión, ustedes hombres más jóvenes, o sea, unos dice hombres ya formados, pero a los que les falta madurar en la trayectoria como creyentes. A ustedes más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, o sea, los que tienen un poco más de trayectoria, y todos sírvanse unos a otros con humildad. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus aflicciones y dolores, ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y sigue ahí, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Y si yo preguntase hoy, mi amado hermano, si yo preguntase hoy, ¿habrá preocupación en este tiempo? ¿Habrá aflicción en este tiempo? Si preguntásemos hoy, nos detuviésemos por un momento, preguntaríamos, ¿habrá algún tipo de dolor en este tiempo, de quebrantamiento? La respuesta es sí. Sí. Sí, desde el pastor hasta seguramente el más pequeño, desde cada miembro de la iglesia, muy seguramente cada uno esté pasando por momentos, ¿no?, en los que los problemas, porque hay problemas, las aflicciones, porque hay aflicción, el dolor que se manifiesta también, el quebrantamiento que se manifiesta también, es evidente, sobre todo en este tiempo. Hay aflicción, hay dolor, hay tristeza, se presentan los problemas, las circunstancias adversas. Y ni qué decir en este tiempo de confinamiento, donde a la verdad como que pareciera ser cada uno como que se está identificando y diciendo, wow, ¿de qué estoy hecho? ¿No? Estamos viendo de qué estamos hechos, de qué estoy hecho, Señor, en este tiempo de confinamiento, donde estoy solo con mi esposa, mis hijos, wow, ¿de qué estoy hecho? ¿No? Ahí como que sale a relucir verdaderamente de qué estamos hechos, ¿no? De qué estamos hechos. Así que el apóstol Pedro, de alguna manera, le dice a la iglesia, y habla a todos, porque anteriormente, bueno, lo vamos a ver en nuestro desarrollo de la primera carta que estamos haciendo del apóstol Pedro, vamos a ver que él también hace advertencias y da instrucciones a los pastores, ¿no? Entonces viene desde antes, desde los pastores, cómo dan las instrucciones a los pastores, después cómo dan la instrucción, ciertamente, igualmente a los jóvenes, a los que llevan menos trayectoria, incluso a los jovencitos también, y da una serie de exhortación de cómo debe ser nuestra conducta para estos tiempos que parecieran como muy complejos, pero que no cabe duda, si nuestra fe sigue centrada en Cristo, ahí tenemos nuestro especial cuidado. No le quepa la menor duda, hermano, hermana, pareciera a veces como complejo, pareciera que uno no encontrase respuestas a ciertas situaciones, ¿no? Y pareciera que uno dijera, bueno, pero ¿por qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo? Y como que no hay respuesta. Pero voy a decirle algo, hermano, sea cual sea la fuente de su dolor, de su aflicción, de su quebrantamiento, de su problema, de su ansiedad, debemos reconocer y de alguna manera siempre tener en cuenta que Dios sabe, Él conoce cada una de
de nuestras áreas y conoce cada una de las situaciones por las que estamos pasando. Él lo sabe. Y no me cabe la menor duda, espero que usted tampoco, que Él actúa, y Él actúa porque somos sus hijos, porque Él nos ama. Y puede ser que nosotros no seamos responsables o nos sintamos responsables de lo que nos está sucediendo, porque es algo que uno dice, bueno, estoy obrando de la mejor forma, estoy tratando de llevar todo de la mejor forma, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Mm? Puede que no tengamos nada que ver en lo que nos esté pasando. Lo que sí tenemos que tener claro es que Él todo lo ve y que Él tiene todo que ver en lo que está ocurriendo. Así que la mejor pregunta no sería, Señor, ¿por qué me pasa esto? Sino la mejor pregunta debiera de ser en oración, Señor, enséñame cómo puedo caminar en medio de todo esto que me está ocurriendo. Enséñame, Señor, cómo tengo que caminar en medio del quebrantamiento, de la aflicción, del dolor. Enséñame, Señor, cómo puedo beneficiarme o sacar provecho espiritual de lo que hoy me está pasando, de lo que hoy me está ocurriendo. Enséñame, Señor, dame la instrucción de cómo a la verdad puedo caminar y a través de todo esto. Enséñame, Señor. Debiera de ser más bien esa nuestra expresión en oración, antes que intentar criticarle o señalarle o reclamarle, o más bien como preguntarle, más bien como decirle, Señor, preguntarle, ¿cómo me puedes enseñar para poder atravesar esto que estoy viviendo? ¿Cómo me puedes llevar al otro lado de esto que estoy viviendo? ¿Y cómo aún me preparas para lo que venga, Señor? Porque no sé qué es lo que viene, pero prepárame, Señor. Dijo un hombre, si hay una ligadura, si hay una atadura, Señor, que no sea la tuya, por favor, rómpela. Pero si esa atadura ancla mi alma a ti, que nunca se deshaga. Y es lo que a la verdad es como si el apóstol Pedro le estuviera diciendo, miren, yo ya les enseñé, les he dado la doctrina, les he dicho ciertamente quién es Jesús. Lo vamos a ver en Primera de Pedro. Primera de Pedro, wow, hermano, de verdad, de verdad. Cristo es que es densa, es bien linda, pero bueno, pido al Señor que esté a la altura, no de las escrituras, porque cuán ineficiente y muy limitado y muy, ¿cómo se dice? Muy limitado y muy soy. Pero pidámosle al Señor que estemos a la altura. Amén. Bien, pues es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, humíllense, o sea, sométanse. ¿A qué Pedro? Perdón, Pedro, excúseme, es Pedro, Primera de Pedro. Venimos de Pablo, entonces Pedro. Muy bien. Echando toda ¿qué? Vuestra ansiedad. O sea, echen todos sus problemas, echen todas sus cargas, sus situaciones, echen todo su dolor, su quebrantamiento. ¿En quién? En Él. Pero hay un término que me llama poderosamente la atención, que lo quiero ver con ustedes. Y es echando. Echando significa una acción. O sea, a mí me llama poderosamente la atención lo siguiente, amados. Él no dice que Él la va a quitar, que Él te la va a quitar. Le dice, tienes una aflicción, yo te la quito. Tienes un problema, yo te lo quito. Tienes un cierto tipo de dolor que te causa, ven, yo te lo quito. ¿No? Hay un problema que te roba la paz, que no te deja dormir, ven, te lo quito. No dice eso. No dice eso. Pedro les había enseñado quién era Cristo. Pedro, cristocéntrico, como todos los apóstoles, cristocéntrico, claro. Van a ver, tal vez por el lenguaje de la carta, que es Pedro. Pablo es muy diferente en sus escritos. Juan, ni se diga, completamente diferente, muy fino, pero también como es tan fino y tan amoroso Juan, con un puñal que atraviesa el alma, digo la palabra. Pero Pedro está diciendo, les estaba diciendo, yo sé quién es Cristo. Yo sé quién es Él como perdonador, como sustentador, como edificador, como levantador. Yo sé quién es el Cristo que restaura, yo sé. Pero entonces aquí hay algo que ustedes tienen que hacer, echen. O sea, llevar a cabo, es despréndase. Quiten eso que tienen ahí, porque muchas veces nos quedamos ahí.
O sea, nos quedamos en eso que tenemos, como que el focus se nos convierte en el dolor, el quebrantamiento, el sufrimiento, la circunstancia. Es como que nos absorbe todo nuestro ser y como que perdemos de vista quién es Cristo, el que está dispuesto a llevar todo lo nuestro que tiene que ver con esto, que está dispuesto a llevarlo por nosotros. Y no solamente a llevarlo, sino que dice la palabra, Él tiene cuidado. Entonces, hermano, aquí hay algo que es muy claro. Aquí hay algo que es muy claro. No sé, hermano, cuál es tu situación, cuál es tu condición hoy. No sé incluso cómo pueden ser tus experiencias en el pasado, lo que estés viviendo, vuelvo y te repito, hoy no lo sé. Lo único que te digo es echa. O sea, despójate, despréndete, porque a veces, incluso, mire, como humanos, caemos en el siguiente error. Pareciera que amamos tanto lo doloroso que nos pasó, pareciera que amamos tanto la circunstancia adversa, y esto se lo digo que la amamos es porque es a lo que más le dedicamos tiempo, y nuestra mente da vueltas, y nuestro corazón da vueltas, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y se nos va la vida en el por qué, antes de decirle al Señor, Señor, ¿para qué esto? Enséñame, Señor, a caminar a través de esto. Pero pareciera que se nos va la vida, ¿no? Cosas que han sucedido, que aún incluso hasta nos suceden hoy, ¿no? Nos suceden hoy, sí, nos suceden hoy. Así que, mi amado hermano, seguramente en tiempo futuro nos acordemos de tu experiencia o de lo que estás pasando hoy, y si a la verdad has logrado echar eso en Él, o sea, te has desprendido de eso y lo has puesto en Él, has ido a la cruz y lo has puesto en Él, seguramente eso que te está ocurriendo hoy mañana se convierta en una gran lección de vida. Eso lo tengo muy claro, porque cuando hay propósito y cuando el Señor tiene una vida con propósito, cuando Él ha hecho su elección, porque, permítanme, recuerdo, igual el apóstol Pablo toca un tema que pareciera para muchos un poco recalcitrante, es el de la elección, de la predestinación, y el apóstol Pablo sin tapujos dice, ustedes que fueron elegidos. Entonces, igual ustedes y yo que fuimos elegidos por Él, pues no estamos exentos de vivir este tipo de circunstancias y de situaciones, ¿no? Algunas más dolorosas que otras, unas con más dificultad que otras, en fin, que han ocurrido que no tienen explicación para nosotros, pero que seguramente la tengamos después. Y esto se lo digo porque cuando yo miro atrás, puedo ver con claridad la manera también como Dios me ha transformado, como Dios ha transformado a mi esposa, mi matrimonio. Hemos sido tal vez quebrantados, sí, hemos sido, vamos, así pues, metafóricamente, tal vez destrozados. Hemos sido golpeados, seguramente molidos, podados, cincelados. Y son sensaciones que no gustan, la verdad. No gustan, no son buenas, pero sí le puedo afirmar algo. Le doy gracias al Señor que Él lo haya hecho. Porque cada golpe de cincel, hermano, cada puñalada, cada martillazo, cada incisión en lo más profundo de mi alma, cada lágrima, cada dolor, cada sufrimiento, cada desilusión, cada desengaño, cada deslealtad, cada murmuración, cada crítica, ha valido la pena. Le digo, hoy ha valido la pena. Y simplemente, ¿por qué? Porque hay un hecho que es muy importante y es Cristo en mi corazón. Y sé que Él tiene todo mi ser en sus manos. Amén. Como tiene todo tu ser en sus manos. Amén. O sea, el tema pasa porque, hermano, cuando somos humildes, cuando somos sencillos, cuando estamos vestidos de humildad, cuando nos resistimos a ser soberbios, cuando a la verdad contamos con esa humildad, Él nos da gracia, Él da gracia al humilde, dice la palabra. Por eso dice Él, humillaos, o sea, humillaos bajo la poderosa mano. ¿Qué está diciendo? Vea, vivan bajo Él, bajo su gobierno, humillaos bajo la poderosa mano, para que Él os exalte. Él les dio honor, llegado el tiempo. Los levante, los saque en victoria. ¿Sí? No sé hoy cuál puede ser tu situación. Tal vez tus hijos son lo que causa desilusión, desengaño en tu vida. Tal vez es tu cónyuge, no lo sé. Tu relación matrimonial, no la sé. Tal vez es el ministerio, un hermano en la iglesia. Tal vez es nuestro oficio, no lo sé, no lo sé. Son muchas cosas. Lo que sí es claro, hermano, es que nada mejor
que aún y cuando eso esté ocurriendo, humillarnos bajo la poderosa mano de Él y decirle, Señor, gracias, porque todo mi ser está en ti. Amén. Así que pídale al Señor, ciertamente en este tiempo, que le dé y ponga en usted la convicción de humillarse, ponga la convicción de hincarse y decirle, Señor, aquí estoy, humildad, sencillez, me someto, buen Dios. Y que Él, el mismo Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda situar ese quebrantamiento, ese dolor, esa circunstancia adversa, esa ansiedad, te la pueda situar en la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta de un problema, una situación adversa, un quebrantamiento, un dolor? La perspectiva correcta es que estemos en el propósito de Dios. Amén. Y vamos a ser cincelados, vamos a ser triturados, vamos a ser golpeados. Pero no hay nada en este mundo, hermano, que valga la pena retener. Eso lo tengo claro. No hay nada en este mundo que valga la pena aferrarse a cambio de lo que Dios tiene. A la verdad que siempre va a ser mejor y que ya tiene todo preparado en la eternidad. O sea que no hay nada que tenga el gran valor del gran diseño de Dios para su vida. No hay nada, hermano. Nada. Nada. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, volvamos ahí, humillados bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué, Pedro? Otra vez Pedro. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermano, permítame decirle algo, resista firme en este tiempo en Cristo, el cincelazo, el cuchillazo, el escupitazo, resista, o sea, metafóricamente hablando, ¿no? Resista la desilusión, el desengaño, la tristeza, resista en Cristo. Pero una manera de resistir, ciertamente, es cuando usted ha echado todo eso primeramente en Él. ¿Me estoy haciendo entender? Usted no puede resistir con eso. Usted tiene que resistir sin eso. Porque dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad. Así es como ustedes, ¿qué hacen? Ustedes van a resistir. De lo contrario, ustedes no van a poder resistir firmes porque cada vez el mundo, la situación, la circunstancia adversa, lo que apremia, va a oprimir, va a ejercer presión. Así que, mi amado hermano, es muy importante tener claro, el primer aspecto ahí es echar, o sea, actúe, hermano. Vaya, hínquese, eche sobre él toda su carga, eche sobre él todo su sufrimiento, eche sobre él eso que hoy seguramente le aqueja, pero vaya, eche sobre él, hermano, eche toda su ansiedad en él, porque dice la palabra, él tiene cuidado de cada uno de nosotros, ¿sí? La ansiedad también es generadora de desánimo, la ansiedad es generadora de temores, los problemas, las situaciones adversas causan todo eso causa. Así que mi amado hermano, es muy importante que usted primero vaya y eche, o sea, despójese, despréndase, muera, ¿sí? En el mejor de los términos espirituales o bíblicos, muera, hay que morir juntamente con Cristo para resucitar juntamente con Él, ¿sí? Así que muera, hermano. Antes de que cualquiera de nosotros pueda vivir completamente a la manera que Dios quiere, mi amado hermano, debemos morir como al deseo de querer controlar este tipo de cosas que nos ocurren por momentos, ¿no? O de vivir de acuerdo a nuestros propios planes y voluntad. Entonces yo a esta situación le doy manejo, a esto que me causa dolor le doy manejo, a esto que me causa dolor le doy aflicción le doy manejo, a este problema le doy manejo, a esto que me roba el sueño le doy manejo, a esta decepción, no, yo le doy manejo. Yo creía por momento y dije, no, mi corazón ya está forrado en piel de cocodrilo. No, no es verdad, no es verdad. Si estuviera forrado en piel de cocodrilo, pues no sentiría. Y pues tengo que sentir para decirle, Señor, ayúdame. Y poder echar ese dolor, esa aflicción, esa desilusión o no, tantas cosas en Él. ¿De acuerdo? Así que mi amada hermana, mi amado hermano, una recomendación muy cuidadosa y cariñosa. No intente manejar usted solo la situación. Despréndase. Eche sobre él todo eso, eche sobre él la carga, eche absolutamente todo.
En Juan, en el capítulo 12, en el versículo 24, dice la palabra desierto, desierto. O sea, desierto, desierto es una afirmación. O sea, no se admite duda. Desierto, desierto es como es una verdad completamente reflejada. O sea, desierto, desierto es que no admite nada más. Desierto, desierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, o sea, no cae en la tierra y muere. Y no dice y queda solo, no, no dice así. Algunos dicen y queda solo, o sea, como si muriera y quedara solo, no, pues el que muere siempre se queda solo. No, 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 no. Dice, escuche cómo dice, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Sí me dice entender? Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sí? Entonces, mire, escuche lo siguiente. Cuando dice y muere, queda solo. ¿Usted para qué quiere un solo grano? ¿Para qué sirve un grano? Un grano no sirve. Mientras tenga un grano en su mano, tendrá solamente ese grano. Eso es... No, no, tenemos que acudir también a un evangelio de inteligencia, porque ese es el gran problema de estos tiempos, y es que no se acude realmente a la inteligencia, no se acude ciertamente a la razón, porque hay que ponerle pues razón, o sea, inteligencia, ¿no? ¿Cierto? Hay estos movimientos de ahora, pues en vez de realmente de enseñar literalmente como está aquí en la razón, pues se llenan de misticismo, de algo subjetivismo y bueno, se desvían. Pero aquí la palabra es muy clara, dice, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Así que tú puedes tener un solo grano, ponerlo sobre el marco de tu ventana, ponerlo debajo no sé, o ponerlo en un frasco, tú puedes guardarlo debajo de tu almohada, pero seguirá siendo un solo grano. ¿Se me está haciendo entender? ¿Y qué pasa? De su interior no va a salir nada. Con el tiempo, ¿qué va a ocurrir con ese grano? Se pudre y se convierte en polvo. Ya se acabó. Pero cuando uno toma ese grano, cuando el Señor nos toma como grano, cuando uno es ese grano, y ese grano se introduce en el suelo y la cubre tierra fértil, y el calor, el sol, la humedad, la tierra, lo abonan, una tierra fértil, pues todo esto como que, digámoslo, permítame la expresión, se confabula para que ese grano, ¿no?, empiece a descascararse, o sea, esa parte exterior se empiece a deshacer, y después de cierto tiempo se rompe, y después de cierto tiempo entonces empieza a brotar algo que comienza a abrirse paso, y es una raíz que con el tiempo traspasa la superficie, esa raíz comienza a crecer hacia abajo, anclada está la semilla entonces a la tierra, y a partir de ahí, ¿sí?, desaparece el grano, escuche, desaparece el grano, mientras la raíz se va fortaleciendo y el tallo va, ¿qué?, creciendo. Y va usted viendo que, no sé, una mazorca gigante. Esa mazorca va a producir cuántos granos tiene esa mazorca, y a su vez esos granos van a tener la capacidad de crecer y convertirse seguramente en otra planta. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que está diciendo Juan aquí con respecto a esto es, hermano, es necesario pasar por todo eso. Es necesario. Siempre la aflicción, el dolor, el quebrantamiento, este tipo de situaciones que nos ocurren, ansiedad dice aquí, problemas, situaciones adversas, eso nos va a llevar, hermano, a descascararnos, eso nos va a llevar a caer, a morir, y eso va a hacer que en nosotros, muy seguramente, eso produzca de más fruto, de más fruto, de más fruto. Amén. Así que para que su vida se pueda multiplicar, digámoslo así, para que usted también se pueda multiplicar y para que usted sea una herramienta, un instrumento útil en las manos del Señor, pues ciertamente tiene que morir. Hay que morir. Y hay que morir a tener el control de este tipo de situaciones. Yo le preguntaba a alguien, ¿alguien puede tener hoy el control de algo? Nadie, hermano, nadie, nadie. Hoy es una localidad, dicen tengo el control, después es otra localidad, se salió de control, es un país, se salió de control, es otro país, se salió de control. Hoy ya nadie tiene el control ciertamente de situaciones y circunstancias como la que estamos viviendo. No hay forma.
de controlar esto que se está viviendo. No hay forma, hermano, a menos que aparezca lo que tiene que aparecer, una vacuna, y esto por pura gracia. Pero hermano, entregue y no se resista más y no se aferre más a eso que hoy seguramente le está causando esa ansiedad, que hoy lo hace que el focus de su vida se hace problemas, a circunstancias adversas, a situación difícil, eso que vive en su casa con sus hijos, con su cónyuge, sus finanzas. ¿Por qué te centras tanto allí, hermano? Cuando eso lo puedes poner en él. Ahora, no le estoy diciendo que no trabaje, que no sea diligente, que no sea productivo. Claro, hay que hacerlo. Pero hermano, se pierde el focus, se pierde el estar firme cuando se quita la mirada, ¿no? Y se centra más en la circunstancia adversa, en ese quebrantamiento, en ese dolor, en eso que se está viviendo. Y cuando se quita el focus y se centra más en eso, hermano, hay posibilidad de que el creyente tropiece. ¿Y tropieza por qué? Escuche, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, y dice, y sed sobrios y velad. Si se pierde el focus, si se pierde la mirada en él, si se pierde ciertamente la centralidad en Cristo, ya no sed sobrio. ¿Y sobrio qué significa? Que tiene claridad mental, que hay claridad mental. Hermano, cuando te centras tanto, escucha, en esa ansiedad, cuando te centras tanto en ese problema, cuando te centras tanto en esa circunstancia, pierdes, hermano, claridad mental, o sea, ya entra la confusión. Y eso es lo que el enemigo sabe, que si, y tiene claro que si entra la confusión, pues te descuidas, porque dice, velad, velad es estar vigilante. Entonces, si sabes que entra, si el enemigo sabe, si a este le entra confusión, este deja de estar vigilante. Y si deja de estar vigilante, dice el diablo, el enemigo, el adversario, la serpiente antigua, Satanás, dice, yo que estoy alrededor de él como león rugiente, lo voy a devorar. Literalmente lo voy a destrozar. Por eso el Señor siempre ha estado ocupado, ciertamente, bueno, ocupado, digámoslo así, preocupado de que cada uno de nosotros como creyentes estemos atentos desde nuestra mente. Nosotros tenemos que ser creyentes verdaderamente. Con el creyente ha nacido de nuevo, tiene una mente también redimida. ¿Qué es una mente redimida? Que su centralidad está en Cristo, su centralidad está en los principios, en las verdades eternas. Su centralidad en todo tiempo y a cada lugar está en Cristo. ¿Y qué es que está en Cristo? Su pensamiento, su mente, que Él es proveedor, cuidador, que Él es sustentador, que Él es sanador, que Él es libertador. Esa es la centralidad de una mente regenerada. ¿Me estás haciendo entender? De un Dios soberano. Yo hoy lo hablamos con mi esposa, permítanme hacer un comentario. ¿Y qué sería de nosotros si no estuviésemos inmersos en la palabra? ¿Qué hubiese sido de nosotros, hermano? Ustedes no se alcanzan a imaginar. Yo le decía a mi esposa, ¿por qué somos pastores? O sea, pero ¿por qué somos pastores? O sea, yo no lo entiendo. ¿Por qué lo soy? Definitivamente es que Dios en su infinita gracia, misericordia, Él elige y Él equipa. Y yo sé que estoy equipado, a la verdad se los digo, porque han sido tantas situaciones, hermano, que es como para irse uno de manicure. Pero como estamos equipados, lo único que hacemos es confiar en la soberanía de Dios. No podemos hacer más. Confiar en su soberanía, mantenernos inquebrantables en la convicción, en la fe de aquel que nos pasó de tinieblas a luz, de aquel que nos redimió, de aquel que como propiciación, de aquel que como propiciación, como redentor, como aquel que pagó nuestra deuda, mantenernos firmes en aquel. ¿Quién? Jesucristo. Mi amado hermano, hoy se necesitan creyentes con mentes redimidas. Que todo su ser sea redimido, pero su mente también. Que su centralidad sea Cristo, la de su mente. Que puedas echar esos pensamientos en Él. Y que puedas quedar tu mente inmersa en los principios, en las verdades eternas. ¿Quieres obtener más de Dios? ¿Quieres tener más de Dios? Despójate más de ti. Queremos tener más de Él. Despojémonos más de nosotros. Él, a la verdad, es el diseñador aún de nuestro propio futuro. Por eso es que afanarse, hermano, es una tarea, a la final el afán es una tarea extremadamente dura, que demanda inclusive más energía que no afanarse. Y el afán entraña un elemento como de codicia, ¿no?
la ansiedad, esto que se vive la ansiedad, el centrar todo también puede desarrollar de alguna forma codicia, hermano. ¿Sí? Siempre hay algo más que querramos, siempre habrá algo más que anhelemos, que deseemos, y muchas veces eso nos hace también egoístas, ¿no? Y el apóstol Pedro lo que está diciendo es, tengan cuidado, ¿sí? Echen toda esa ansiedad en él, porque si ustedes no echan todo eso en él, pueden caer en eso. Y cuando una persona se afana por algo, se preocupa muy poco por el daño que pueda ocasionarle a los demás, y ni siquiera por el daño que pueda ocasionar a los demás, sino también a su propio cuerpo y a su propia alma, porque cuántos saben que hay algo llamado estrés, que es un enemigo silencioso que va atacando la entraña. Así que, mi amado hermano, a echar toda nuestra ansiedad, todo nuestro afán, todos nuestros problemas, nuestros dolores, nuestros quebrantos, ¿sí? Porque Satanás está como león rugiente a la espalda, y siempre también va a estar Satanás presentando todo un portafolio de ilusiones, ¿no? Para hacernos creer que como que tienen valor, significado, ¿no? Y esto con el ánimo de que nos apartemos, y a la verdad eso todo es un espejismo, ¿no? Y lo que hace es intentar desviar al creyente, ¿no? Y con el tiempo es algo que así, hermano, lo haya puesto Satanás tan delicioso, tan bueno, que puede ser cierto, pero con el tiempo se afana tanto la persona, ha caído en las manos de este ser de verdad despiadado, que con el tiempo se le fue la vida y no logró nada. Así haya hecho demasiado dinero, no logró nada. No logró nada. Ahora, ¿está mal que uno anhele o quisiera tener cosas? No, no está mal, hermano. Lo que está mal es desear tener eh, con una mala motivación. ¿Sí me hago entender? No, no está mal que tú quieras tener, por ejemplo, otra laptop, otro portátil para tu casa, porque estudian 15 con uno. No está mal que tú anheles y ores al Señor por dos. No está mal, ciertamente, poder orar al Señor porque nuestros hijos o sus hijos, las hijas, pues ciertamente se casen con los sensatos, con hijos e hijas de Dios. Pues no está mal, hermano, no, jamás va a estar mal. Lo que va a estar mal es que dediquemos única y exclusivamente toda nuestra energía a eso que queremos lograr, y descuidamos el resto, nuestra relación con Él, descuidamos todo esto, y ahí entra ansiedad, ¿no? Y escucha, si nosotros de alguna manera, como dice el apóstol Pedro, echamos toda nuestra ansiedad sobre Él dice, Él, ¿no? Porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, lo que está diciendo es, oye, Él tiene el control de todo. Pues dáselo a Él. Dáselo a Él. Dale el control a Él. Cuando nosotros fijamos el logro de nuestros objetivos, metas y propósitos en nuestra propia consideración y para nuestro propio provecho, perdemos de vista los objetivos y el propósito de Dios para nosotros, la verdad. Y solamente cuando nuestra relación con Él se mantiene fija en Cristo, vamos a seguir siendo la prioridad para Él, aún y en medio de la circunstancia adversa, aún y de que no recibamos lo que anhelamos, porque a veces nos parece que hacemos tan buen trabajo, aún en el ministerio como pastores, o ustedes como maestros, o ustedes como estudiantes, aún, y creemos que merecemos algo más. Pero si no lo recibimos, hermano, y hemos echado sobre Él todo esto que nos ha causado dolor, quebrantamiento, aflicción, sí, hermano, son lecciones. ¿Lloraremos por un momento? Sí, 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 claro, claro que sí. Todo, claro que sí, vamos a llorar, y eso es inevitable, porque muchas veces no nos queremos despojar, aún y de lo que nos causa dolor. Y algo de lo que nos tenemos que despojar para no caer en esa ansiedad es de la falta de perdón, ¿no? Eso lo vamos a ver también seguramente primera y segunda de Pedro. Pero hermano, estamos llamados también a perdonar. Cuesta, al ser humano le cuesta, pero si es en Cristo, hermano, podremos hacerlo juiciosa y cariñosamente. Amén. Es en Cristo. ¿Por qué? Porque el perdón es a favor nuestro, ¿sí? El perdón es también a favor nuestro, porque eso permite alimentar nuestra relación también con Él y llevar una relación limpia y pura.
Así que, hermano, echemos toda nuestra ansiedad, todo sobre Él, nuestras metas, propósitos, todo. A los jovencitos, a las jovencitas. Obviamente, pues decirles que no tengan atracción por el sexo opuesto, pues es imposible, ¿no? Pues claro, la jovencita se siente atraída por un jovencito, pero jovencita, ore. Ore porque realmente de quien debe depender su alma y a lo que tiene que estar anclada su alma es a Cristo. Porque escucha, el ser humano como ser humano siempre vamos a mostrar o se va a revelar como es muy seguramente más adelante. Y si tú, jovencita, has creído que es el varón perfecto, el hombre perfecto, recuerda, venimos de una humanidad caída, ¿sí? Ahora, no le quiero decir que el hermanito en Cristo sea malo, no. Lo que pasa es que no puedes poner toda tu esperanza ahí, tu felicidad no puede ser ahí. No puede estar ahí, jovencito, ore por la damita, por favor. ¿Sí? No dejen las decisiones como a sus propias emociones, a lo que ustedes ven, no. Vayan y todo eso en el Señor. Y el que es bueno, fiel y justo, dice la palabra, tendrá cuidado. Amén. Por eso le dice a los jóvenes, igualmente jóvenes, estén sujetos a aquellos a los que les enseñan y estén sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Mm? Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, jovencito, jovencita, sean muy cuidadosos, estén sujetos, estén muy sujetos, porque dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, o sea, y los cuidan en el Señor, y los amonestan, y que los tengáis en mucha estima. Para muchos no lo somos, para otros tal vez sí. Y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Mire cómo dice esta versión en 1 Tesalonicenses. Vaya, acompáñeme a 1 Tesalonicenses. En el capítulo 5, en el versículo 12, Colosenses, aquí está, 1 Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 12 y 13. Voy a leerle, primera carta a los Tesalonicenses, 5, 12 al 13. Voy a leerle esta. Hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, guiándolos y enseñándoles en el Señor. Ténganles mucho respeto y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Tremendo, hermano. Si ve, jovencito, jovencita, y cada uno de ustedes. Mis amados hermanos, sean muy cuidadosos, jóvenes, jovencitas, a quienes les guían. Atiendan la instrucción, el buen consejo. ¿Sí? Atiendan la instrucción, el buen consejo. Permítame leerle esta 1 Tesalonicenses, Colosenses, Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13. Mira lo que dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Bueno, y aquí nos quedaríamos con muchas otras versiones. Pero eso hace parte, hermano, de la humildad, de la sencillez, de la sujeción. Y llegado el tiempo, dice la palabra, si ustedes de alguna manera están bajo la poderosa mano de Dios, el gobierno es bajo la poderosa mano de Dios, Él los va a exaltar cuando fuera el tiempo. Amén. Y sigue, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Mire, escuche, sígame atentamente acá. Dice Él, ¿quién? Cristo. Ahora, la palabra que sigue es tiene. ¿Está en modo qué? ¿O está en tiempo qué? Perdón, ¿en tiempo qué? Presente. Dice tiene. No dice que va a tener o que tuvo. Dice tiene cuidado de vosotros. Y si tú vuelves y miras mañana este texto, la Biblia dice tiene. O sea que Él en todo tiempo tiene el control, tiene cuidado en nosotros. Mañana, pasado mañana, Él siempre va a tener cuidado de nosotros. En todo tiempo y en todo lugar, Él tiene cuidado de nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana. Pero por favor, echen sobre Él toda ansiedad. Échenla, o sea, despréndanse de eso, no se afanen diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, dice la palabra, sabe de qué tenéis necesidad.
Y Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. No está mal que te establezcas metas, no está mal que te establezcas objetivos. Lo que está mal es fijarlas sin preguntarle a Dios cuáles son esas metas para nosotros. Siempre debemos enfocar nuestra mente, nuestras metas, propósitos, objetivos con una sincera oración diciéndole: Señor, ¿qué es lo que tú deseas, oh Dios? Que yo haga, que yo diga, que yo sea, ¿qué es lo que tú anhelas, oh Dios? ¿Sabe? Y ahí vas a estar equipado para lo que venga. Fue lo que ocurrió con el apóstol Pedro. Una iglesia que venía a ser bastante bien perseguida, muy afligida, bastante oprimida. Que ojalá podamos decirle como Jesús en Getsemaní: Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú. Pero hermano, echa esa ansiedad, echa ese problema, echa eso que te roba el tiempo, eso que te roba las fuerzas. Hermano, no importa lo que te hayan hecho. ¿Y qué importa? Si en Cristo lo podemos echar todo. Las mentiras, los engaños, las traiciones, las desilusiones, pues en Él, hermano. Dolor, sí, ponlo ahí también. Tristeza, sí, ponla ahí también. ¿Y saben por qué? Mi amado hermano, por una sola razón. Escúchame la razón. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tú echas sobre Él esa ansiedad, ese problema, esa situación, te vas a mantener clarito en tu mente, clarito, vas a saber qué decisión tomar. Vas a estar vigilante. Y el enemigo que está como adversario, el diablo, como león rugiente a la espalda, mirando a quién devorar, pues no va a ser tú no vas a ser la presa de él. ¿Por qué? Porque vas a poderlo resistir. ¿Cuándo? En aquel momento, cuando venga el día malo, cuando venga esa situación adversa, o cuando tú ya te hayas despojado de todo eso, podrás resistir firme. ¿Y cómo? En la fe. ¿Cuál es tu fe? Cristo. ¿Y en qué consiste la fe en Cristo? En que Él cuida de mí. Amén. No importa, Él cuida. A esta mente le cuesta. Le cuesta. Porque estos ojos ven otra cosa. Porque estos oídos escuchan otra cosa. Pero saben, Él tiene cuidado. No lo dude, hermano, hermana, Él tiene cuidado. Él tiene mucho cuidado. Y si hay cosas que ocurren hoy, hermano, pues bienvenidas, ¿no? Y demos gracias y digámosle: Señor, gracias, yo seguramente estoy como ese grano, ¿no? El que tiene que ser descascarado y que tiene que brotarle la raíz para asirse y anclarse, para después salir el tallo y después dar más fruto. Amén. Y esto porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Usted cuándo ha visto una planta de mazorca pujar por una mazorca? Nunca. Pero Él hace en su soberanía, como Elohim, como lo que Él es para nosotros, Padre, que haya fruto, que se vea fruto. Así que no nos desanimemos. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, hermano. ¿Cómo se hace para esto? Hermano, si le ponemos razón, porque hay dos cosas, ¿no? No podemos ser irracionales, pero tampoco acudir siempre a solo a la razón. Aquí ya entra ciertamente a participar, y ojalá con mucha fuerza, nuestra convicción. ¿Cuál es nuestra convicción? Que Cristo vivió, murió, que Él fue a la cruz, derramó su sangre, resucitó, y esto para darte a ti y a mí vida eterna. Amén. Así que, mi amado hermano, y continúa ahí, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque el tiempo, se me fue ya, deme en 5 ya, termino en 5. Y dice: porque el diablo está como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Dice que anda, ¿sabe? Dice alrededor. No dice que te lo vas a encontrar de frente. Es traidor, es traicionero, ataca y tiene una paciencia única y sabe en qué momento dar el zarpazo. Pero escucha,
Tú lo puedes resistir si estás firme en tu convicción. ¿Quién es tu convicción? Convicción, Cristo. Si tu mente está inmersa en los principios y en las verdades, estarás firme. Si tu ser, hermano, aún y con todo, lo has depositado en sus manos, vas a estar firme. Y dice, al cual resistí firme, sabiendo que los mismos padecimientos, pastor, pero es que escuche, usted estaba hablando de padecimientos, dolor, sufrimiento, circunstancias adversas, problemas, pero yo no lo había visto. Dice los mismos padecimientos. Ahora sí vamos bien. ¿Vamos bien ahora sí? Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Claro. Uno a veces cree que como pastor lo que le ocurre a uno es exclusivo. No. Hay hermanos pastores que, wow, de verdad que uno dice como qué pruebas, qué situaciones, ¿no? Y como también uno escucha como el Señor lo saca en victoria a hombres y siervas de Dios, que uno dice, wow, y lo sacó en victoria. Su Señor lo sacó en victoria, y ese que fue un flagelo tan brutal, una aflicción tan grande, hoy es una lección tan preciosa que lo único que hacen es exaltar y glorificar el nombre de Cristo Jesús, y están viviendo y están padeciendo seguramente en otra forma, y están padeciendo y están viviendo otra prueba, pero todo el tiempo glorificando, todo el tiempo alabando, todo el tiempo adorando el nombre de Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque estos hombres de Dios que padecen también o más, escuche, se aferraron a una verdad, que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Que Él tiene cuidado de nosotros. Así que mi amado hermano, vuelvo y le digo, sea cual sea, seguramente lo que esté pasando, sea la circunstancia que sea, hermano, muera a aferrarse a que usted puede resolverlo. Entregue eso, caiga como el grano de trigo, hermano, déjese descarcarar, porque el grano de trigo solo, pues realmente queda solo, se pudre y se hace polvo. Pero déjese descascarar, déjese de alguna manera deshacer en él, y hermano, vas a dar fruto, hermana, vas a dar fruto, hermano. Pero saben, mis amados hermanos, no pierdan la convicción de que Él tiene cuidado de nosotros. Por favor, no la pierda. No la pierda. Porque si perdemos el principio, y si ponemos nuestra mirada en ese tipo de, como dice, padecimientos que se van cumpliendo también, hermano, como seres humanos tendemos a resolver la situación por nosotros mismos, y ahí dejaremos de ser sobrios, ahí ya no vamos a estar vigilantes y seremos presa del diablo. Por eso dice la palabra, y empezó, escuche, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Deja, hermano, que el poder soberano de Dios entre en acción. Deja, hermano, que Él entre en acción. Deja que Él sea el que actúe, hermano. Deja que la poderosa mano de Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 10 dice, humillaos delante del Señor. Y cuando habla de poderosa mano, describe a un Dios soberano que no pasa desapercibido lo que estamos viviendo. Y saben, cuando sea el tiempo, cuando fuera el tiempo, Él nos va a exaltar. Pero sabe, muy seguramente ese tiempo no sea acá. Sea en aquel día, cuando Él, Jesús, mi precioso Rey de Gloria, su Rey de Gloria, nos pueda decir a nosotros, hermanos, por amor. Y nosotros en aquel día le podamos ver de verdad cara a cara, porque ya tendremos cuerpos glorificados. Santos, santos, estaremos sin pecado, completamente incorruptibles. Y lo podamos ver a Él también. Y decirle a Él amor, decirle a Él Jesús, hermano, por pura gracia. Él nos dirá por amor, hermanos. Y nos le diremos por pura gracia. Le llamaremos hermanos, hermano. Pero termino. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a madurar,
nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este precioso tiempo, Señor, en el que nos haces saber y entender que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Señor, que nos podamos hincar delante de ti, Señor, y preguntarte qué es lo que tú deseas para nuestra vida, Señor. Que podamos hincarnos y decirte, Señor, cuáles son las instrucciones para poder atravesar aún en medio de esta situación, de esta circunstancia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que algo tiene que morir en mí para que algo empiece a vivir en mí, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que no vivamos a la manera de nosotros mismos, sino que podamos vivir a tu manera, Señor, como tú quieres. Que no nos resistamos, Señor, más. Y que no intentemos en nuestras propias fuerzas controlarlo todo, tratar de resolverlo todo, aún la situación adversa, la situación difícil. No tenemos nosotros el control, pero tú sí lo tienes. Y más que el control, tú tienes el cuidado de nosotros. Señor, haznos entender que no hay nada en este mundo que valga la pena, porque todo en este mundo es temporal y no vale la pena retener acá nada, Señor. No hay nada que aferrarse que sea mejor que lo que tú tienes preparado para nosotros en la eternidad. No hay nada que tenga más valor que el gran diseño tuyo para nuestras vidas, Señor. Sea cual sea la experiencia, Señor, no importa. Que cada golpe de cincel, cada golpe de martillo, cada dolor, cada sufrimiento, cada desilusión, cada desengaño, cada momento de desesperación, Señor, a la verdad, que yo lo eche en ti, Señor, lo deposite en ti, para que más adelante yo pueda decir, vale la pena confiar en que Él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Y, Señor, que en tus manos esté la vida y el corazón de cada familia, Señor, de cada matrimonio, Señor. Se están pasando por circunstancias difíciles. Por favor, dale sabiduría y entendimiento para que ellos puedan situar su quebrantamiento, su dolor, su aflicción dentro de la perspectiva correcta. ¿Cuál es el propósito de Dios para sus vidas, Señor? Señor, en el nombre de Jesús, y que cada uno de los hermanos, a la verdad, lejos del misticismo y de cualquier pragmatismo, puedan ir delante de ti, para que tú les puedas, Señor, revelar cuál es el verdadero propósito. ¿Cuál es ese propósito, Señor? ¿Y por qué están ocurriendo este tipo de situaciones? Que muchas veces ni nosotros sabemos por qué nos ocurren, por qué suceden, pero de lo cual tú tienes el control. Porque tú sí te ocupas de nuestro dolor, de nuestro quebrantamiento, tú sí te ocupas de nuestra situación. Y que llegado aquel día, cuando miremos hacia atrás, podamos mirar con mucha claridad y diafanez en aquel día que valió la pena. Valió la pena la aflicción, el quebrantamiento, el ser molido, podado, cincelado. Así no me haya gustado o la sensación no sea la mejor hoy, pero que vale la pena. Y esto por una razón. Tú tienes cuidado de nosotros. Y dice tu palabra, mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso a ti te damos toda la gloria,
y toda la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Espero que haya sido de bendición. Para mí lo ha sido el tener que servir y acudir a los principios y a las verdades. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, y espero que a la verdad se encuentren de la mejor forma. De no ser así, no olviden lo siguiente: Él tiene cuidado de todos nosotros. Bendiciones.